En un día aparentemente normal de julio de 1954, el aeropuerto de Haneda, en Tokio, se convirtió en el escenario de un suceso que desafiaría todo lo que creemos saber. Un hombre alto y de aspecto común se presentó en el control de pasaportes. Vestía un traje impecable y portaba un maletín. Sus documentos parecían legítimos, pero había algo que hizo que los oficiales de inmigración se detuvieran en seco. Su pasaporte provenía de un país llamado Taured. Según el hombre, Taured era una nación con más de 1000 años de historia y estaba ubicada entre Francia y España. Hablaba con fluidez japonés, francés y español, y sus documentos incluían sellos de aduanas, cheques bancarios, recibos y monedas que parecían auténticos. Pero cuando los oficiales consultaron los mapas y los registros internacionales, no encontraron rastro alguno de tal lugar. Taured no existía, o al menos no en este mundo. El hombre, confundido pero cooperativo, insistía en que Taured era real. Mostró documentos adicionales, incluyendo una licencia de conducir y recibos del hotel, todos emitidos en Taured. Incluso señaló en un mapa el lugar exacto donde su país debería estar, justo en la región de Andorra, un pequeño principado entre Francia y España. La tensión creció mientras los oficiales intentaban entender cómo alguien podía estar tan convencido de la existencia de un lugar que para todos solo era una ficción. Decidieron retenerlo para una investigación más profunda. Lo llevaron a un hotel cercano bajo vigilancia mientras intentaban resolver el enigma. La habitación estaba bien custodiada, las ventanas cerradas y no había forma de escapar. Pero al siguiente día, el hombre había desaparecido. No había señales de forcejeo ni indicios de cómo había salido. Simplemente se esfumó, dejando atrás sus pertenencias y un misterio que jamás se resolvería. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía? Las teorías abundan, pero ninguna ofrece una respuesta definitiva. Algunos sugieren que era un viajero de una realidad paralela, un universo donde Taured existe como un país próspero y reconocido. Otros creen que pudo ser un espía o un estafador, aunque no explican cómo logró desaparecer sin dejar rastro. Y luego están los que ven en este caso un indicio de que nuestro mundo es mucho más extraño de lo que imaginamos. Un lugar donde las fronteras entre lo real y lo imposible se desdibujan. El aeropuerto de Haneda, un lugar que ha visto millones de historias de viajes y encuentros, nunca había sido testigo de algo así. Los oficiales que interactuaron con el hombre quedaron profundamente perturbados. Algunos juraron que en sus ojos había una mezcla de confusión y certeza, como si él mismo no entendiera por qué su mundo no coincidía con el nuestro. Otros recordaron cómo al mostrarle un mapa, él señaló con firmeza el lugar donde Taured debería estar, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. El caso del hombre de Taured no es solo una historia sobre un viajero misterioso. ¿Qué pasaría si en algún lugar existe una versión de la realidad donde todo es igual, pero distinto? Aunque no hay registros oficiales que respalden este suceso, la historia ha perdurado como una leyenda. Taured, un lugar que no existe, o tal vez existe en otra parte y que permanece como un símbolo de lo desconocido, de aquello que no podemos explicar, pero que nos atrae irresistiblemente. El aeropuerto de Haneda sigue en pie, un lugar donde las historias comienzan y terminan, pero en algún rincón de su historia hay un vacío, un espacio en blanco donde el hombre de Taured alguna vez estuvo. Y tal vez en algún otro mundo, él está contando la misma historia, pero desde el otro lado del espejo. Suscríbete.